a mirar el caso del manejo de alarmas, que es la estrategia de generación de alarmas llamada anunciadores de alarmas. ¿Qué es un anunciador de alarmas? Es un dispositivo o es una estrategia, y es la siguiente. Cuando ocurre la alarma, ¿sí? Digamos aquí ocurre la entrada de alarma, ¿sí? Al IN, ¿sí? Cuando ocurre, ¿sí? Entonces, la salida, ¿sí? También se activa. Pero cuando pulsan RIS, se activa y podemos tener esa salida prendiendo y apagando. Y cuando le pulsan el reset, si en ese momento la alarma todavía sigue, entonces la señal se queda activada. Y cuando la alarma desaparece, ella se baja a cero. Entonces, ¿esto qué nos permite? Permite destellar cuando la alarma no ha sido reconocida. Si vemos una alarma destellando es porque no ha sido reconocida. Y si después de ser reconocida todavía sigue activada la salida, es porque esa alarma no ha desaparecido. O sea que cuando ya se interviene y desaparece la alarma, entonces en ese caso ya ahí sí se baja la señal. Entonces, esta es la lógica de lo que se llaman anunciadores de alarma. Entonces, es muy interesante porque no solamente me permite mirar la alarma, saber que la alarma se atendió, sino también establecer si la alarma aún continúa. En ese caso, entonces, vamos a crear una nueva aplicación y vamos a tener las mismas dos entradas, el de la variable que se detecta, ¿sí? Variable del sensor, de la que se va a detectar, ¿sí? Y vamos a tener la señal de alarma. Y podemos tener una entrada, se llama alarma 1, y podemos tener una entrada, llamémosla, voy a poner la entrada 7 como el reset de las alarmas, reset alarmas, ¿sí? O sea, donde se le da el reconocimiento, inclusive más que el reset se llama el acknowledge, o reconocimiento de la alarma. Entonces, la tengo en la entrada 7 el reconocimiento y lo cableo hacia la tarea. Entonces, ahí tenemos la variable, ¿sí? El reconocimiento y la alarma. Entonces, decimos que esa alarma puede estar en varios estados. Entonces, un estado en que va a estar destellando, vamos a llamar estado de llamamos alarmado, miremos aquí puse el nombre, alarmado, y aceptar. Y otro estado que decimos, un estado en que la alarma todavía no se ha desaparecido, lo llamaría el estado de persistencia, de persiste la alarma. Listo. Entonces, aquí aplica también lo de que al principio podemos cambiarle este tiempo para que la alarma no funcione más de cierto tiempo, ¿sí? Entonces, creamos que no. Y aquí, entonces, aquí en el estado de alarmado, agregamos una maniobra donde vamos no simplemente a prender la alarma 1, ¿sí? Aquí la puedo prender, pero aquí necesito que ya esté destellando. Entonces, yo puedo decir que esa alarma 1 es igual a unos pulsos. ¿Dónde están esos pulsos? Aquí en funciones de entrada, yo puedo tener un generador de pulsos y le digo que me genere pulsos, digamos, cada medio segundo, o sea, constantes, valor numérico, y le pongo pulsos de 500 milisegundos. Voy a ponerlo inclusive de 300 milisegundos para que los vea más frecuentemente. Entonces, me dice, genere pulsos de 300 milisegundos, o sea, voy a ver más o menos 3 pulsos por segundo. Entonces, aceptar. Entonces, aquí le dije, la salida, le dijimos al programa, la salida alarma 1 va a ser igual a pulsos de 300 milisegundos. O sea, vamos a ver esa señal destellando. La vamos a ver prendiendo y apagando. En cambio, en este caso, agregamos una maniobra y le decimos que la salida está prendida todo el tiempo. Entonces, mire, está prendida todo el tiempo aquí mientras estamos en este estado. Aquí está destellando.
¿A qué velocidad? 300 pulsos. Entonces yo puedo escoger la velocidad de destello. Entonces, ¿cómo es? Cuando ocurra la alarma, entonces vamos a agregar una transición hasta que está el alarmado y vamos a hacerla con un retardo al trabajo, ¿sí? Entonces, agregamos una función de retardo on delay y le decimos que vamos a detectar el sensor, bar sensor, y durante un segundo, ¿sí? Y dejamos el valor de comparación. Entonces aquí lo que estamos diciendo es si ocurre, vamos a abrir aquí más para poder, ¿sí? Entonces dice, si ocurre, el sensor se activa durante más de un segundo, venga y dé la alarma. Entonces estamos poniendo el filtro para que no se dispare por cualquier causa, ¿sí? Ya el tiempo nos dirá qué tan sensible queramos, ¿sí? Y empieza a destellar. ¿Cuándo? Aquí, transición. Cuando ocurra un tiempo, ocurra la señal de reconocimiento, entonces venga y se queda activado. Y cuando la alarma desaparezca, entonces se viene a reposo. Entonces, clic derecho, transición, y decimos si la alarma, o sea, la variable de sensor, es igual, aquí dice true, entonces si es falso, le damos clic izquierdo sobre true, bajamos a donde dice lógico, si escogemos false, falso. Entonces, si ya desaparece la alarma, y si se apaga, ¿sí? Si la alarma desaparece antes, si por ejemplo detecto y desapareció antes de que vinieran a dar reconocimiento, miren lo que ocurre, tan pronto como den reconocimiento, inmediatamente detecta el sensor en falso, o sea, pasa a este estado donde se prende, pero en ese momento, inmediatamente también detecta el sensor en falso y viene y se apaga. Ese es el concepto. También podemos poner un estado de sobrealarma. ¿Cómo así? Yo puedo colocar, ¿sí? Digamos, este estado, ¿sí? Y decir, oiga, vamos a poner una alarma que diga, una forma de manejar la alarma que diga que pasaron tanto tiempo, entonces una transición desde el estado de armado a este estado 3, ¿sí? Vamos a mover esa, a ver, nos quedó la transición aquí debajo, vamos a moverla para acá, ¿sí? Y con la flechita que sale debajo le cambiamos la curvatura. Entonces, aquí vamos a hacer una transición que tiene que ver con lo siguiente. Se quedaron, digamos, 10 segundos, ¿sí? Entonces aquí le pongo un tiempo de estado, sí, 10 segundos. Han pasado 10 segundos, aquí está entonces en 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Han pasado 10 segundos sin atender la alarma, entonces vengamos a generar algo, ¿sí? Entonces voy a inclusive aquí también, pongámosle la transición hacia este estado y es cuando ocurra reconocimiento. Si hay reconocimiento, vamos a tenerlo por aquí, cambiemos la curvatura. A ver. Más bien pongámoslo acá, ya. Si hay reconocimiento, entonces pase a este estado. Entonces, ¿qué podemos poner acá? Que la alarma destelle todavía más rápido, ¿sí? Entonces, o al contrario, más lento. Entonces, le damos clic derecho sobre esta maniobra de armado y le decimos copiar la maniobra. Venimos a este estado, clic derecho y pegamos la maniobra. Entonces, aquí podemos colocar unas alarmas o inclusive puedo colocar aquí estas 3 veces por segundo, que es una alarma que dice ya, se pasó, y poner más lenta esta. Entonces aquí puedo cambiar el tiempo, valor numérico, por un segundo, por cada segundo. Entonces, sí, miren qué interesante. Si ocurrió la alarma, entonces está destellando cada segundo, pero si pasaron 10 segundos sin que la atiendan, empieza a destellar más rápido. Entonces, si es un sonido, empezamos a escuchar un sonido como por decir algo, pip, 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 pero si pasan 10 segundos, empieza pip, 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 que entonces está diciendo esa alarma no la atendieron y la cosa se puso más grave. Entonces, miren qué interesante, después de un tiempo de no estar atendiendo,
avisa, eso pues ahí sí llama más la atención todavía, porque si ocurre la alarma, el supervisor sabe que un operario va a ir a atender, pero si ya suena más fuerte, el supervisor se da cuenta que el operario no fue. Entonces, mire, ahí tenemos un anunciador de alarma, vamos a mirarlo en panorama amplio. Entonces, miramos que tiene un estado, tiene una condición filtrada para determinar que la alarma sí es real. Nos da una alarma que dice que, un destello que dice, o un sonido que dice que la alarma no ha sido atendida, uno que dice que se pasó el tiempo sin atender, o un estado que nos muestra después de que se hace la atención a la alarma, de que ya fue reparado el problema. Entonces, por ejemplo, en algunas máquinas que tienen sensores de reviente de hilo, podría estarnos dando la información de que se reventó alguno de los hilos, y hasta que no se corrija ese error, la alarma no desaparece. En ese caso es bueno que la alarma sea no acústica, porque si se queda todo el tiempo sonando es muy molesto. Sería una alarma luminosa. Una cuestión interesante es la siguiente. Entonces si creo, yo con un autómata puedo crear un anunciador de alarmas para una máquina. ¿Cómo? Después de que tengo la primera tarea funcionando, esa tarea vengo y la clono, clonar tarea, y entonces, ¿qué pasa? Me maneja otra salida diferente y me manejaría otra entrada diferente, pero algo bien interesante, el reconocimiento es el mismo. Entonces, en una máquina se me pueden alarmar independientemente, pueden ocurrir simultáneamente varias alarmas, y cada una está manejando una salida diferente, y luego le hago el reconocimiento general a todas, y eso entonces me permite que con un autómata yo puedo generar un anunciador de alarmas de 7 alarmas. Es un aparato muy útil en muchas máquinas, que va a evitar muchos daños de máquina, va no solamente a evitar daño, sino que también va a permitir que las alarmas sean atendidas rápido, y eso aumenta la productividad de la máquina.